Bien, pasando ya a lo que es la porción libre del miembro superior, encontramos que la primera región era el brazo, que a nivel óseo estaba representado por un solo hueso, que es este que observamos acá, que se llama húmero. El húmero es un hueso de tipo largo, ¿bien? Un hueso de tipo largo clásico, prototipo, ¿bien? A donde sí se le pueden describir las estructuras que sí se le describen a un hueso largo, que son dos epífisis o dos extremidades, bien, una proximal que estaría representada acá y una distal, que es esta que vemos acá, y un cuerpo que une esas epífisis, bien, que estaría representado todo acá. Recuerden que el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis se llama metáfisis. Y a nivel del crecimiento se corresponde con la localización del cartílago de crecimiento. Bien, el cartílago de crecimiento se ubica en la metáfisis, luego por acción de hormonas, etc., ese disco de crecimiento va aumentando en tamaño, se va osificando, hasta que, bueno, se osifica por completo, se fusiona por un lado con la diáfisis y por otro lado con la epífisis y ya queda imperceptible. Bien, o sea, ya no se puede observar. Queda toda una sola pieza ósea fusionada. Si nosotros hacemos un corte a nivel de la diáfisis, bien, y lo observamos desde arriba, bien, hacemos un corte tipo transversal o tipo axial, lo observamos desde arriba, vamos a ver que el húmero tiene forma triangular, bien, con tres caras y tres bordes. El húmero tiene una cara posterior, que no estamos observando acá porque esto es una vista anterior, y dos caras anteriores, una anterointerna y otra anteroexterna, y va a tener tres bordes, un borde anterior y dos bordes posteriores, un borde postero-externo y un borde postero-interno. Esto de caras y bordes tienen que saberlo, tienen que conocerlo, porque cuando uno menciona o cuando uno está hablando de diferentes estructuras anatómicas o de inserciones musculares o de recorridos arteriales, uno muchas veces no sabe cuáles son las verdaderas caras del húmero y tiende a decir por la cara posterior, por la cara anterior, bien, sin saber cuáles son las verdaderas caras. Recuerden, si ustedes dicen cara anterior, me tienen que especificar cuál de las dos es, la cara anteroexterna o la cara anterointerna, bien. Entonces, esto es importante, el húmero tiene forma triangular con tres caras y tres bordes. Si vamos ahora sí a la descripción de los reparos anatómicos de este hueso, vamos a encontrar que en la epífisis proximal, bien, que vendría a ser esta región, la región más superior de este hueso, vamos a encontrar lo que denominamos cabeza del húmero. La cabeza del húmero es una estructura esferoidea, bien, lisa, que corresponde a un tercio del segmento de esfera y que es una carilla articular, bien, es una superficie articular, mejor dicho, para articularse con lo que ya mencioné anteriormente, que era la cavidad glenoidea del omóplato. Luego encontramos una estrechez de la cabeza visible que se denomina cuello anatómico del húmero y se lo diferencia de esta estructura que vemos acá. En realidad esta línea punteada no es una estructura visible, no es algo que si uno agarra el hueso lo puede identificar, que se denomina cuello quirúrgico. ¿Cuál es la diferencia entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico? La siguiente. El cuello anatómico, como les mencioné, se puede observar. Uno agarra un húmero y observa la cabeza, luego va a ver que la cabeza se vuelve más angosta. Bien, hay un estrechamiento. Eso es el cuello anatómico. Bien, ¿por qué se denomina anatómico? Porque es una estructura anatómica, bien, que uno puede ver, tocar. En cambio, el cuello quirúrgico, no. Pero se le denomina cuello quirúrgico porque es aquí donde se está produciendo la mayoría de las fracturas de húmero proximal, bien, que estarían representados acá. Entonces se le llama quirúrgico porque, bueno, porque las fracturas de húmero proximal son quirúrgicas, tienen resolución quirúrgica, bien, no es un yeso y ya estamos. Tiene que intervenir el traumatólogo y realizar una cirugía. La mayoría. No quiere decir que
no haya fracturas de la cabeza. Por supuesto que hay fracturas de la cabeza humeral o fracturas de estas estructuras que ahora vamos a ver. Pero la mayoría de las fracturas del húmero proximal se están produciendo a este nivel y se denomina cuello quirúrgico. ¿Y por qué cuello? Bueno, porque el cuello hace referencia a una estructura más delgada, más angosta, y al ser más angosta es más débil. Entonces, como acá se están produciendo la mayoría de las fracturas, quiere decir que esta zona es la zona más débil de la epífisis proximal del húmero. Entonces, allí se le denomina cuello quirúrgico. Por debajo del cuello anatómico vamos a encontrar dos saliencias óseas importantísimas, muy pero muy importantísimas, que son hacia afuera una saliencia más grande, que se denomina troquíter o tubérculo mayor, y hacia adentro vamos a encontrar una saliencia ósea más pequeña respecto a la anterior, que se llama troquín. Bien, entonces tenemos hacia arriba y hacia afuera el troquíter y hacia abajo y hacia adentro el troquín. Entre ambos dos, vamos a hacer zoom, entre ambos dos se me delimita un canal, un espacio, que se denomina corredera bicipital. Bien, y es importante porque por ahí va a estar discurriendo un tendón del bíceps. Importantísimo. Entonces, entre el troquíter y el troquín hay un surco, un canal que se denomina corredera bicipital o surco intertubercular. ¿Por qué? Porque son entre los dos tubérculos. Si vamos a la epífisis distal del fémur, todo esto es la descripción de la cara anterior. Si vamos a la epífisis distal del fémur, entonces en su cara anterior vamos a tener dos superficies articulares importantísimas. Hacia adentro, esto es interno, hacia adentro vamos a encontrar la tróclea humeral. Bien, la tróclea, recuerden que son dos vertientes unidas en su punto medio. Bien, eso vendría a ser trócleas, que son recibidas por una concavidad. Y hacia afuera vamos a encontrar la otra superficie articular, que es el cóndilo humeral. Por encima y por dentro de la tróclea encontramos una saliencia ósea, una eminencia ósea, que nos vamos a denominar epitróclea. Epi porque está por encima y tróclea porque está por encima de la tróclea, entonces epitróclea. Actualmente la literatura anatómica prefiere llamarla epicóndilo medial, mientras que a la saliencia ósea que se encuentra por encima y por fuera del cóndilo se le llama epicóndilo lateral. Repito entonces, en la epífisis distal del fémur, en su cara anterior, vamos a encontrar dos superficies articulares. Hacia adentro la tróclea y hacia afuera el cóndilo. Y vamos a encontrar a su vez dos saliencias óseas. Hacia arriba y hacia adentro de la tróclea vamos a encontrar la epitróclea. Y hacia arriba y hacia afuera del cóndilo vamos a encontrar el epicóndilo. Actualmente las anatomistas internacionalmente están empezando a llamar a la epitróclea, lo llaman epicóndilo medial, porque como está más interno se le llama medial. Y al epicóndilo se le llama ahora epicóndilo lateral. Por encima de lo que es la tróclea vamos a encontrar una depresión que vamos a llamar fosita coronoidea. Esta es la cara anterior. Vamos a ver algunas inserciones musculares. Bien, fíjense que en el troquíter tenemos al supraespinoso, en el troquín vamos a ver el subescapular. Tenemos que en la corredera bicipital, por debajo de ambos tubérculos, tenemos la inserción del pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor, de afuera hacia adentro. En la diáfisis, en la cara anterior, vamos a encontrar el deltoides, el coracobraquial, supinador largo, etcétera, etcétera. Y en lo que es esas eminencias óseas que yo nombré, vamos a encontrar los grupos musculares epitrocleares, que se van a insertar en la epitróclea, y los músculos epicondilios, que se van a insertar en el epicóndilo. Esto es una vista posterior de húmero. Vemos la cabeza, bien, que es el tercio segmento de esfera, el cuello anatómico, el troquíter, bien, no se ve el troquín, porque el troquín es bien anterior y bien interno. Yo lo miro desde atrás, no veo el troquín. Vemos que en el tercio superior del cuerpo, de la diáfisis del húmero, encontramos un canal, bien, que se denomina canal de torsión del húmero, porque algunos autores, esto yo no lo comparto, pero bueno, hay algunos
anatomistas y otros no, que dicen que el húmero está rotado sobre su propio eje. Bien, entonces esa rotación le da un surquito a este nivel, en la unión del tercio superior con el tercio medio, que se denomina canal de torsión o también se llama canal radial. Bien, un nervio va a pasar por ahí que es el nervio radial, importantísimo. Sigamos entonces a la cara posterior de epífisis distal, tenemos a la epitróclea, tenemos a la tróclea, el cóndilo acá no se observa bien, y tenemos el epicóndilo lateral, que era el epicóndilo, básicamente, y el epicóndilo medial, que era la epitróclea. Y fíjense esta depresión que observamos acá, en la cara posterior, esa es la fosita olecraniana. No confundir con la fosita coronoidea, bien, que está en su cara anterior. De las dos fositas no se pueden olvidar nunca la fosita olecraniana. Y esas son las inserciones musculares de la vista posterior del húmero. Bien, tenemos que en la cara posterior se inserta el infraespinoso, el redondo menor, el troquíter. En el tercio superior de la cara posterior del húmero se está insertando el vasto externo,